Saludos cordiales, queridos hermanos, en esta tarde, tarde de sábado, tarde de el primer día del segundo mes del año, ya febrero, 1 de febrero del año 2025, en este año del jubileo, invitados a vivir en la esperanza, a caminar en la esperanza. Les saluda su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Y si bien es cierto, bueno, por lo menos a nivel de Costa Rica estamos casi que en la hora última de este día antes de vivir las primeras vísperas del domingo, que es un domingo también especial porque es 2 de febrero, recordamos la fiesta de la presentación de nuestro Señor. Hoy la liturgia no podíamos dejarla de lado por la gran riqueza e invitación y reflexión que la misma nos da. Hoy la celebración litúrgica nos invita a profundizar en el misterio de la fe, aquello en ese relato que encontramos en el texto de los Hebreos, que es justamente la carta que hemos venido reflexionando a lo largo de estos días, ahora en el capítulo 11, nos habla primero con una gran frase que no podemos dejar de lado, que es: la fe es fundamento de lo que se espera y la garantía de lo que no se ve. Muchas veces cada uno de nosotros en diversas oportunidades y en diversas situaciones pues encontramos esa resistencia, vemos las cosas tal vez poco claras, tal vez pues no sentimos la confianza de justamente vivir esa, esa pues con esa cercanía con Dios, y podemos creer que en oportunidades pues nosotros perdemos ese sentido, perdemos el rumbo, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Pero lo cierto es que hoy la carta a los Hebreos nos recuerda que es encomendándonos al Señor, confiando en su misericordia, confiando en su poder, en el cual y a través del cual podríamos nosotros ser capaces verdaderamente de descubrir el plan maravilloso que Dios nos da. Justamente hoy la liturgia nos presenta en la liturgia de la palabra dos ejemplos muy interesantes en torno a este tema. El primero es propiamente nuestro padre en la fe por excelencia, justamente Abraham, el patriarca, aquel que pues tenía una vida cómoda en la tierra de Ur de los Caldeos, que tenía sus bienes, que tenía sus propiedades, que tenía pues propiamente muchísimos dones y demás. Y el Señor le pide que abandone todo eso y que se vaya al lugar que Él irá guiando. Es lo que conocemos como la región bueno, perdón, lo que es justamente la región de Canaán, donde va a ser la tierra prometida, donde se va a instalar Israel. Y Él no pone ninguna traba, a pesar de que no entendía. Y también nos pone ahí tal vez el culmen de lo que es esa vida de fe, que es aquel pasaje cuando su hijo Isaac, recordemos un poco si no tenemos muy claro el texto de Abraham, que él justamente, el Señor, él ya era de avanzada edad, no tenía pues propiamente familia, y después por condición de Dios, por milagro de Dios, eh, nace su hijo Isaac. Y en un momento determinado, Dios le pide que lo sacrifique. Y vean qué interesante, él no pone en ese aspecto ningún tipo de reparo, porque él sabía y él entendía que justamente el Señor mismo le iba a conceder, incluso como dice el mismo autor de la carta a los Hebreos, él mismo decía que él podría pensar que incluso el Señor lo podía levantar desde la muerte. Vean qué interesante, vean qué riqueza. Y justamente esa experiencia de Isaac con Abraham se convierte en lo que conocemos como una prefigura. Él pues anticipa lo que después será Cristo, aquel hijo único de su padre que es llevado a la región de Moria, en este caso pues en los montes de Moria es donde estaba justamente, donde después se instituirá la ciudad y restituirá la ciudad de Jerusalén. El niño, en este caso Isaac, el hijo, cargando con la madera de su sacrificio, como el mismo Jesús cargó con su cruz, y sobre todo duraron 3 días de camino, y la famosa y profética frase que decía, em, Padre, tenemos leña, tenemos el carbón, tenemos el cuchillo, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Lo que Abraham le responde: el Señor lo proveerá. Y entonces desde ahí podemos darnos cuenta que la fe también nos impulsa, pero sobre todo entendiendo algo que después también se verá terminado de complementar en el texto del Evangelio.
que es que la fe nos da esa confianza de que Dios tiene el control, pero en la cual también tenemos que nosotros poner nuestra parte. Un signo oportuno y claro de lo que es mantener la fe es también la disposición de dejarse llevar por Dios y también yo dejarme guiar en cada uno de nuestros pasos. Y entendiendo que en ese peregrinar, en ese devenir de la vida humana, pues habrá momentos de muchísimas pruebas, habrá momentos de muchísimas crisis, habrá momentos de muchísimas dificultades, como es justamente lo que se le presenta en ese sentido a los apóstoles en este, pues justamente texto del Evangelio, tomado de el Evangelio según San Marcos, cuando Jesús va con sus discípulos en una barca y él empieza justamente a arreciar una gran tormenta, empiezan a verse casi hundidos e impotentes y bueno, terminan diciéndole al Señor, Señor, sálvanos que nos hundimos. Y Jesús se pone en pie, él increpa a las olas, increpa a la tormenta y todo llega a la paz. Y es claro, él les dice a ellos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Evidentemente sabemos y entendemos y podemos reflexionar que esta barca es nuestra vida en particular y la vida de la iglesia en general, donde vendrán tormentas, donde hay dificultades, donde habrá pues también momentos donde tal vez no veamos todo claro, que sintamos que nos estamos hundiendo, pero Jesús está ahí y en el momento oportuno, en el momento indicado, su poder actuará porque Él va ahí a nuestro lado y nos acompaña. ¿Qué momento de fe más podemos sumar que el propiamente el de la pasión del Señor? Cuando Él, pues a pesar de que todo el mundo lo veía por derrotado, cuando ya todo el mundo se mofaba y le sacaba en cara su derrota, al tercer día termina resucitando de entre los muertos. Eso es lo que hace el Señor. El Señor utiliza incluso las situaciones más nocivas, incluso las situaciones que podríamos decir que son maldiciones, Él las convierte en bendición. Por eso hoy también el Salmo responsorial, que esta vez no es tomado del libro de los Salmos, sino del texto de Lucas, el famoso Benedictus, el Salmo o la oración proclamada por Zacarías, el padre Juan Bautista, en el momento de que ya dice que el nombre de él será Juan, nos recuerda justamente eso, que el Señor ha hecho una promesa, como lo dice el mismo texto, desde Abraham y se mantendrá firme a él porque nos arrancará de la mano de los enemigos, nos arrancará de aquellos que quieren alejarnos de la gracia de Dios. Él nos seguirá manteniendo en nuestra salvación, pero es una lucha. Es una lucha que no podemos dejar de lado. Es una lucha que tenemos que vivir con firmeza. Es una lucha que no podemos obviar. La vida del cristiano es eso, es lucha. Lucha constante. Es una lucha que porque lo que se está buscando, porque el premio que está ahí es más grande que cualquier cosa, es nuestra salvación. Por eso pidámosle al Señor verdaderamente que, que podamos reconocer que nos ha visitado, que está con nosotros, que está suscitando, que está moviendo, que está levantando una fuerza de salvación en usted, en mí y en su iglesia. Y que aunque a veces sintamos que todo se cae a pedazos, el Señor es experto en reconstrucciones. Entonces, confiemos en el Señor, démosle honra y gloria y dejemos que tome control de nuestra vida. Que Dios les bendiga, que estén muy bien y que pasen desde ya una hermosa fiesta de la presentación del Señor que iniciaremos ahora en el transcurso de la tarde y que será también la que nos motive en la celebración dominical. Feliz tarde, que el Señor les bendiga.